Ahora que perdemos. Muchas gracias a la Asociación de la Prensa por invitarme una vez más a compartir unos momentos en una institución que, como acaba de decir el presidente, tiene 109 años de historia y que ha vivido etapas de esplendor y que desde luego es un referente cuando se habla de la historia coruñesa. Sí, la verdad, el momento en el que estamos, tan difícil para todos los ciudadanos, también es muy difícil a la hora de plantear una oposición que sea creíble, que sea viable, que ponga de manifiesto los problemas principales y que al mismo tiempo lo haga con el rigor necesario. Estamos quizás muy acostumbrados a una forma de la política muy visceral, de una confrontación muy fuerte, cuando en realidad los ciudadanos lo que esperan es un debate de ideas, aunque sea vivo, pero que sea respetuoso, y también un debate que trate de buscar puntos de confluencia hasta donde sea posible. No se trata de subvertir la diferencia entre gobierno y oposición, pero sí de apuntar ideas, propuestas que mejoren lo que está haciendo el gobierno y sin que ello sea necesariamente una situación de ruptura. Sí. Bueno, entonces, si os parece, yo os hago un breve excurso, breve, 10 minutos como mucho, de cómo vemos la situación. Ahora, cómo la veo yo desde la responsabilidad que ostento, y ya sitúo algunos de los temas que probablemente preocupan más a este auditorio. Bueno, decir que en el momento que el Gobierno de Galicia cumple un año en su segunda etapa y el Gobierno Rajoy cumple 2, decir que lo que está ocurriendo es una catástrofe probablemente no sorprenda viniendo del principal grupo de la oposición. Pero yo quiero dejar claras en unas pocas pinceladas por qué en este momento tenemos una visión muy negativa de lo que están haciendo los gobiernos del Estado y de la autonomía y de los puntos principales donde nos parece que debería producirse un cambio de inflexión. En primer lugar, el gobierno del PP, y no voy a hacer muchas distinciones, vosotros ya sabéis el rango de competencias, el gobierno del PP en las dos estructuras ha faltado a sus promesas. Se ha embarcado en una política de ajuste salvaje, acelerada, que ha tenido unos cuantos pilares. Una devaluación interna de las rentas y los salarios. Hoy los españoles ganan menos de lo que ganaban antes de la llegada de los populares. Se ha embarcado como parte de esa devaluación interna en una reforma laboral que fue presentada como un mecanismo para generar empleo y que se salda con un incremento espectacular del desempleo. Feijóo anota desde que es presidente 145.000 nuevos parados, y una reforma laboral que además ha tenido la consecuencia de transformar en precarios a casi todos los trabajadores. En el último año, en Galicia, de cada 100 contratos nuevos, 93 han sido temporales. Y ya sabéis lo que es temporal. Temporal hoy en día significa a veces semanas, unos pocos meses, etc. Se ha producido también una falta de cobertura de los trabajadores. Hoy el número de personas que trabajan sin convenio colectivo está alrededor del 20%. Y desde luego todo esto ha ido acompañado de una caída de la inversión pública. La Xunta de Galicia, por ejemplo, invierte menos hoy que en ningún momento de los últimos 15 años. E incluso una parte de lo que anuncia que va a invertir finalmente no se llega a ejecutar. Con lo cual ese carácter contra la crisis anticíclico que se le atribuye a la inversión pública en Galicia simplemente no existe. Y al mismo tiempo estas políticas se han desarrollado sin estímulos al crecimiento. Basta ver lo que está ocurriendo en el ámbito de las políticas industriales, en el ámbito del IGAP, etcétera, para comprobar que no hay ni apoyos a las empresas ni mecanismos que ayuden al desarrollo, al crecimiento económico y del empleo. Esto se sustituye, en el caso de Galicia, por una abundancia de producción legislativa que en general está huérfana de contenido. Basta ver la ley de emprendimiento, la ley de innovación, etcétera, los resultados que han producido como a corroboración de lo que estoy diciendo. Segundo gran problema que ha planteado el Partido Popular. Ha faltado a su promesa con la fiscalidad. Lejos de reducir
las cargas fiscales, lo que ha hecho es multiplicarlas. Salía el otro día una información en medios según la cual el Gobierno de España, desde hace 2 años, ha producido 50 cambios en normativa fiscal. Se ha subido de manera drástica los impuestos indirectos que afectan a todos los ciudadanos. El IVA, no solamente pasando del 18 al 21, sino pasando muchos productos del tipo mínimo al tipo máximo. Se ha subido los combustibles que afectan a todos, se ha subido todo tipo de tasas, precios, etc. Y finalmente se ha provocado un gigantesco endeudamiento. Hoy Feijóo tiene al frente de Galicia el triple de deuda que cuando llegó al gobierno en 2009. La deuda es un instrumento de financiación, en sí no es ni buena ni mala. El problema es a qué se dedica ese nivel de endeudamiento, y en Galicia no ha estado ni al servicio de la promoción económica, ni al servicio de la creación de empleo, ni al servicio del mantenimiento de los grandes servicios públicos. Y además del endeudamiento oficial, hay un endeudamiento opaco que van a pagar las próximas generaciones en Galicia durante 30 años, que es el endeudamiento derivado de la financiación público-privada del Hospital de Vigo, de autovías, centros de salud, etc. Segundo gran problema que tenemos en Galicia. El Gobierno ha descuidado a la industria. Hemos perdido 1 de cada 4 empleos industriales. Había 200.000 empleos en la industria gallega. En 2009 se han perdido 50.000. Y hay sectores enteros que se han desplomado. Ahí está el naval, la industria eólica, etc. Y finalmente se ha intentado una reforma del sistema financiero con el objetivo de recuperar el crédito, y lo que se ha producido es justamente el estrangulamiento del crédito. Hoy las empresas, su primera queja es la dificultad para acceder a la financiación a través de las restricciones, de la imposición de nuevos avales, etcétera, que en definitiva se plasman en que no existe ese nivel de crédito. Esto tiene una consecuencia, evidentemente, en el ámbito de las políticas de bienestar. El Gobierno popular no cree en los servicios públicos y se ha aplicado con mucho interés a transformarlos. En educación, a través de la LOMCE, que acaba de terminar su itinerario legislativo, ha introducido mecanismos de segregación como las reválidas, que van orientados abiertamente a recuperar una segregación basada en el origen social, en la clase social, pero también han introducido recortes en políticas de becas, políticas de ayudas a los libros, servicios, etc. En sanidad, esto ha sido todavía más escandaloso. Además de los recortes en las prestaciones, se ha introducido todo tipo de tasas, se han reducido medicamentos, se ha incrementado el pago de la farmacia hospitalaria, etc. Y se están planteando nuevas medidas que los profesionales contestan duramente, como son la gestión privatizada. Y se prepara finalmente la reforma de las pensiones, que va orientada a reducir las cifras absolutas de pensión a través de un nuevo método de cálculo y, por tanto, a impulsar decididamente un sistema de pensiones privado. En la política institucional, si algo caracteriza a Feijóo, es la falta de diálogo. Durante estos años ha sido imposible que el presidente se haya llegado, no digo a la oposición, sino a sectores sociales, que haya buscado complicidades, que haya buscado consensos. También es muy notable la falta de transparencia, o más bien la aversión a la transparencia. Feijóo es extraordinariamente remiso en facilitar información de su gobierno, no solo aquella que le atañe directamente como implicado en algunos escándalos, sino aquella otra que le demanda la oposición en el legítimo deseo de conocer algunas actuaciones. Y esto ha dado lugar finalmente a una política de tolerancia con la corrupción. Tolerancia sorprendente, porque no era necesario actuar de esta forma. En un momento determinado el Gobierno llega a aceptar, a iniciativa de este grupo, iniciativa además de quien les habla, una comisión de estudios sobre las causas de la corrupción en Galicia y la manera de prevenirla. Hasta hoy ha sido bloqueada
solo ha funcionado 2 o 3 semanas en el verano y ha sido bloqueada antes de que pudiese llegar a ninguna conclusión. Finalmente, ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, sin duda la derecha española no cree en el Estado y, por tanto, trata de limitar su actuación, tanto en políticas económicas como sociales, trata de privatizarlo, lo que están haciendo en todos los lugares de España, con hospitales, servicios públicos, etcétera, y trata al mismo tiempo de impulsar grupos de interés en la apertura del mercado hacia los servicios públicos. El Gobierno pretende un cambio de modelo social. El modelo social que tenemos en España está vigente desde la transición y ha sido muy sencillo. A cambio de ayudar a la estabilización del país, los trabajadores, los asalariados, las personas más dependientes han aceptado durante todos estos años un sistema político que no cuestionase las bases económicas, las bases sociales sobre las que estaba instalado, lo que se definió en la Constitución como el Estado social y democrático de derecho. Esto hoy se está poniendo en cuestión mediante una transformación del estado de bienestar sin precedentes hasta el punto de dejarlo irreconocible. Y por si fuese poco, estos días los voceros más autorizados de la derecha política pues ya están pidiendo nuevos recortes. El FMI, el Banco Bilbao Vizcaya, ya estos días han dicho que tiene que haber una devaluación de por lo menos el 7% de los salarios, etcétera. ¿Quiénes ganan? Todo esto no es gratis. Alguien gana con tanto sufrimiento, con tanto recorte. Bueno, algunos ya lo han dicho. Gana el señor Botín, es decir, gana la banca, ganan las grandes empresas del IBEX, pero son solo 35, ganan las empresas en general que tienen un carácter multinacional o transnacional, pero pierde la mayor parte de las personas que dependen de salarios, sean trabajadores por cuenta ajena, sean autónomos, sean profesionales, sean pensionistas, etc. Y finalmente, estos días se habla mucho de los indicadores macro. Parece que los grandes datos, el PIB, el volumen de exportaciones, todo eso está empezando a tener un cambio de sentido. Lo cierto es que ninguno de esos indicadores se ha trasladado a la política microeconómica, a la economía familiar, a los salarios, a los servicios públicos, y ahí están además las cifras de los presupuestos de la Xunta para 2014 que hablan de la continuidad en los recortes, en las restricciones, etc. Y ya en otro orden de cosas, seguramente ustedes, vosotros, tendréis un cierto interés por la situación en la que se atopa el primer grupo de la oposición de cara a los próximos meses, a esta segunda parte de la legislatura en la que ahora estamos. Como sabéis, el Partido Socialista ha vivido una época más o menos convulsa, llena de tensiones, lo propio en una organización democrática y bastante transparente, que ha dado lugar a un cambio en Galicia con un enorme consenso. Desde ahora el señor Gómez Besteiro lidera una organización que está comprometida en impulsar un cambio ya en las próximas elecciones municipales, y hace unos días en Madrid, en una conferencia política, se empezaron a sentar las bases de un cambio también en España, lo cual no estará exento de trabajo y de problemas en los próximos meses, pero nos empieza a situar en la vía adecuada para recuperar la mayoría. Y queda Coruña. Las próximas elecciones municipales son muy importantes para nosotros, obviamente. También lo van a ser para el Gobierno, son un verdadero test de sus políticas. En Galicia gobernamos algunos lugares importantes, pero hemos perdido en las últimas elecciones municipales ciudades de referencia emblemáticas para nosotros. Santiago, Coruña, por ejemplo. Coruña es un objetivo absolutamente prioritario para el Partido Socialista. El gobierno local en Coruña no tiene ningún proyecto de ciudad apreciable. Todos vemos un declive de la actividad, una falta de proyectos estratégicos, lo cual no ocurrió en ningún momento de la época democrática en esta ciudad. Y, por tanto, aquí se hace necesario que se produzca un cambio.
daremos los pasos necesarios en los próximos meses a través de un procedimiento interno de elecciones primarias donde ya alguna de los candidatos ha empezado a posicionarse. Es posible que todavía tengamos más y, por lo tanto, en torno al verano se producirá la decisión sobre quién debe encabezar la lista a las próximas elecciones. Y me ajusto al tiempo y, por tanto, me someto desde ahora a vuestras preguntas. Bueno, estaría ben que eu se fixera aquí un anuncio desas características. Probablemente daría un titular, pero non pode ser. O procedimento ten uns prazos, ten unhas limitacións, e é certo que na Coruña a actual portavoz municipal xa anunciou a súa vontade de concurrir, pero o prazo formal, como digo, vai ser arredor do verán. E eu no momento actual teño un compromiso co señor Besteiro para coordinar e impulsar o grupo parlamentario, e ese é o labor no que estou centrado. E no futuro, pois veremos coa cal é a situación en Coruña, que é o que opina o conjunto do Partido Socialista, e iso é o que levará á adopción de decisións tal vez distintas. E o que está vixente ata agora estatutariamente é que nas cidades de máis de 50.000 habitantes hai un proceso de primarias cando non se goberna. Se non se cambian as normas, esas son as que rexen. A decisión probablemente vaise adoptar agora nos primeiros meses do ano, pero todo apunta a que haberá primarias. A nivel autonómico faltan 3 años para las elecciones correspondientes, por lo tanto estamos lejos de tener que presentar un programa detallado alternativo. Sí le voy a contar algunas cosas que estamos proponiendo ahora mismo. Por ejemplo, la primera, que trataremos de que esta semana se discuta. Nos parece un error absoluto la venta precipitada de Nova Galicia Banco. Y nos parece un error absoluto porque se lo parece a todos los agentes económicos en Galicia. Empresarios grandes, pequeños, medianos, nos están diciendo las enormes dificultades que hay ahora y las enormes dificultades que habrá si la última entidad financiera que queda en Galicia desaparece. Desapareció el Banco Pastor, desapareció el Banco Gallego, desapareció el Banco Echevarría y las dos cajas. Si Nova Galicia Banco es vendida a un banco estatal, en poco tiempo no habrá aquí órganos decisorios. Y sin órganos decisorios será muy difícil que los proyectos mínimamente novedosos o con un cierto nivel de riesgo sean resueltos favorablemente. Pero lo más importante es que no hay ninguna razón para vender tan deprisa. Bruselas da de plazo hasta 2017. El banco, según acaban de decir sus directivos la semana pasada, está yendo muy bien. Lleva 90 millones de euros de beneficio en el año 13 y esperan llegar a 100 millones de euros. Han saneado 2.500 millones, se han deshecho de Evo, han vendido la cartera o van a vender la cartera de fallidos. Es decir, el banco es viable, tiene pretendientes. ¿Por qué la urgencia ahora? ¿Por qué no demorarlo un cierto tiempo? Y durante esa demora, ¿por qué no volver a intentar una operación de capitalización con accionistas gallegos de referencia? Ya sabemos que lo que ha ocurrido hace un año, cuando se intentó la última vez, fue un fracaso, que quienes fueron a aquella operación de capital perdieron 70 millones, etc. Pero si efectivamente la coyuntura, como dice el Gobierno, está cambiando en lo macro, ¿por qué no demorar la venta y tratar de mantener la entidad? Porque seríamos la única comunidad histórica sin entidades financieras propias. Andalucía las tiene, País Vasco también, Cataluña también, y en algún caso varias. Por tanto, es una primera proposición que nos parece viable, que se lo parece al mundo empresarial y donde nadie acaba de entender por qué el FROP ha elegido vender aquí y no en otros sitios, y por qué ha elegido vender tan deprisa, cuando con otras entidades se va a aguardar. Entonces, eso es un ejemplo de una política concreta que sirve a unas necesidades inmediatas, no a un futurible, sino a algo que va a ocurrir en los próximos meses. Bueno, así podríamos plantear, por ejemplo, en general, ¿qué es lo que le hemos planteado al Gobierno como alternativa? El ajuste fiscal tiene que ir en función del crecimiento económico, no como se está haciendo actualmente a costa de los servicios públicos, porque la evidencia es que después de esta política no se ha producido ningún beneficio. Por tanto, modulemos dentro del límite
que permite Bruselas, modulemos esas políticas de ajuste. Le estamos diciendo al Gobierno, actuemos sobre el empleo. Le hemos propuesto al Gobierno Feijóo un plan de empleo concreto, a través de un cambio en el presupuesto que movería unos 500 millones de euros, 300 de nuevo ingreso, 200 de cambios de finalidad, para atender al primer problema del país, que es el empleo. La respuesta hasta ahora es no, es más, el Gobierno no quiere oír hablar de políticas concretas, no cree en ellas, de políticas contra el desempleo. Pero si no creemos en las políticas contra el desempleo y no apoyamos el crecimiento económico, ahí se está produciendo una situación muy difícil de sostener. Le hemos dicho que no se apliquen recortes en temas que son muy sensibles para los ciudadanos y que no tienen relevancia económica. Por ejemplo, el copago de los medicamentos hospitalarios. Ayer decía la consellera que eso va a ingresar 250.000 euros. La Xunta tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros. Entonces, no tiene lógica, más allá de los argumentos que ellos dan, que son unos argumentos superestructurales. Por tanto, sí que estamos haciendo propuestas concretas y propuestas, además, cuantificadas, diciendo de dónde hay que sacar y cómo hay que actuar. Eu creo que o Goberno ten decidido liquidar Navantia dun xeito ou doutro. É dicir, non se poden cometer tantos erros en 2 anos. Non? Hai que supoñer que os directivos de Navantia, da SEPI, do Ministerio, son xente preparada, cualificada e que sabe o que ten entre mans. Como é posible que se perdera o contrato con Gas Natural Fenosa de 4 barcos? Como é posible que agora Gas Natural este dicindo que a oferta de Navantia era impresentable? Non é creíble. Por tanto, hai unha decisión de non actuar sobre Asteleiro, agora se anuncia unha reestructuración, que é máis creíble. É un esperpento que outro día foron a facer cargos públicos populares diante da sede de Navantia. O problema non é o director de Navantia, o problema non é a conta de resultados segregada por estaleiros, o problema é a directriz que ten Navantia para actuar ou non. Quero dicir que no tema dos gaseiros, Gas Natural Fenosa é propiedade en un gran volume accionarial de CaixaBank, ou sea, a Caixa de Cataluña. O seu presidente estivo con Feijóo hai un mes e medio. Non falaron desto. Non falaron do interese de Galicia por ter actividade en Navantia. Vaise vender un banco probablemente a unha entidade catalana e non se falou das contrapartidas industriais. É difícil de creer. E logo, a operación con Pemex, que levamos 18 meses de anuncios, é unha operación que ata agora tampouco ten producido ningún tipo de información transparente. Agora sabemos que Pemex merca a mitade dun asteleiro vigués, pero non sabemos de ningún outro compromiso relativo ca Navantia. E Navantia é unha factoría moi importante polo emprego directo e polo emprego indirecto na industria auxiliar de toda a comarca. O presidente Feijóo onte, que estivo falando de todo mentras a xente se manifestaba en Ferrol, non dixo nada de Navantia, nin de Pemex. O señor Feijóo ten unha gran capacidade para facer noticia de cuestións totalmente secundarias. Estes días coñecemos, hoxe, ven nos medios o resultado económico da fusión Oza-Cesuras, aquel fito histórico que foi presentado como a única conclusión do debate do Estado de Autonomía do ano pasado. 6.000 euros. 6.000 euros de aforro, ese é o que ten producido. Porque en Oza-Cesuras ten desaparecido ata o proxecto industrial que figuraba na documentación de fusión. E non se ten producido ningún cambio a gas, unha pequena sucesión de incidentes. Salarios desproporcionados, contratos que van a parar aos amigos do alcalde ou aos familiares, en fin, nada edificante. Ese é o que Feijóo eleva a categoría de problema en Galicia. Suprimir un grupo de diputados, non sei se no futuro será recuperado ou non. O que si sei é que non é unha decisión neutra. Feijóo faino, sen consenso, sen diálogo, por primeira vez na historia as normas dese tipo non se pactan, e o fai porque lle beneficia electoralmente. Acabase de publicar un libro estes días
donde varios expertos universitarios analizan ese tema concreto e poñen os números con claridade. Lle favorece ao Partido Popular e por eso fai. Nos lle dixemos, cando se entrevistou o señor Besteiro con el, lle dixemos algo moi fácil de entender. Situemos ese problema no marco dun conxunto de reformas para mellorar o funcionamento da democracia. A resposta é que só quere falar desto porque é o que lle interesa electoralmente e do resto que beneficiaría a participación dos cidadáns na política non se quere falar. Nesas estamos. Nos dixemos, cando foi o tema de Oza Cesuras, unha norma básica e xeral. As fusións teñen que ser por consenso e teñen que ser previa consulta aos cidadáns. Se os cidadáns están de acordo, os gobernos locais están de acordo, a fusión ten futuro. Facelo mediante operacións urdidas nos despachos de costas aos cidadáns, pois non parece un bo camiño. E facelo sin consultas directas nos parece que vai a producir máis problemas dos que vai a resolver. Porque hai un problema en todo isto, claro. Cando nas enquisas de opinión os cidadáns queren o seu concello. É unha institución moi valorada polos cidadáns. Entón hai que actuar co consenso dos cidadáns. Esa opinión dos cidadáns ten unha explicación. Entenden que a proximidade de unha estructura local lles beneficia nos servicios que reciben. Todo isto requiere un proceso didáctico de explicarlle a xente o que se quere facer, de convencela e, dende logo, de consultala. Sí, esa foi la única oferta que hizo Feijóo. En los demás temas no dejó abierto ningún resquicio ni al diálogo. Entonces eso está pendiente ahora de que, una vez que el Partido Popular presente la propuesta, pues será el momento de definirse votando. Entonces ahí tendremos que darle una respuesta definitiva. Yo espero que hasta ese día el Partido Popular sea capaz de entender que por sí mismo reducir diputados no aporta nada al funcionamiento democrático y que es necesario abordar otros problemas que están ahí pendientes. Pero el señor Feijóo plantea una modificación de la ley electoral y nosotros le hemos dicho, la ley electoral es un instrumento más en la participación de los ciudadanos en la democracia. ¿Queremos mejorar esa participación? Si nos dice que no, poco hay que hablar. Porque ¿cuál es el objetivo de la reducción del número de escaños? ¿Que beneficia electoralmente al Partido Popular? No parece muy serio. ¿Que produce un ahorro relevante en la economía gallega? Bueno, estamos hablando de menos de 1 millón de euros sobre un presupuesto de 10.000 millones. Seguramente se puede ahorrar más en otras partidas. Entonces, ¿qué es lo que se nos quiere plantear? ¿Solo lo que le conviene electoralmente al Partido Popular? ¿O estamos dispuestos a hablar de cómo mejorar los mecanismos de representación sin excluir a priori nada? Ese es el debate. Sí, pero aquí se ha hecho una iniciativa de abrir el debate en esa dirección. Pero si me pregunta cuál es la posición del Partido Socialista, la que acabo de exponer hace un momento. Es decir, es necesario consultar a los ciudadanos. No se puede resolver en un debate de élites. Cuando fue la fusión de Oza Cesuras, yo estuve allí en reuniones con los vecinos y los vecinos no nos hablaban de las cuestiones superestructurales, preguntaban cosas muy concretas, la parada de taxis, la farmacia, la consulta del médico, la guardería, es decir, los servicios que tienen. Y ese es a lo que hay que dar respuesta. En Oza Cesuras pasó más desapercibido porque son dos poblaciones de pocos habitantes y tanto juntas o separadas tienen un futuro en términos demográficos complicado. Pero claro, cuando hablamos en otros lugares hablamos de economía, hablamos de movilidad, hablamos de problemas muy complejos. Y yo creo que eso requiere consultas a los ciudadanos y mucha información. Información, no propaganda como dio la Diputación en Oza Cesuras, vendiendo como propia una operación que dependía de una empresa privada que al final no se va a hacer. Yo creo que en Coruña, como he dicho anteriormente, tenemos un problema de modelo de ciudad que el gobierno local no ha definido y hoy la ciudad está en un estado de atonía evidente. Y esto es lamentable porque es malo para la ciudad y es malo para el conjunto de Galicia. Galicia se apoya
fundamentalmente en dos motores económicos, que es el entorno Vigo y su entorno económico, Coruña y su entorno. Y si aquí no hay liderazgo, si aquí no hay capacidad de pensar en el futuro, esto va mal. ¿Qué es pensar en el futuro en Coruña? Es estar pensando en el puerto exterior, que todavía está sin resolver la conexión ferroviaria. Es estar pensando en Morás, paralizado en el momento actual. Morás es el futuro de la expansión industrial de la ciudad y eso está parado. Y la Xunta ha dicho que no va a continuar actuando ahí mientras no cambie la situación. No se conoce ninguna iniciativa, ni de la autoridad portuaria, ni del gobierno local de Coruña, para empezar a buscar nuevos mercados que pongan en valor ese puerto exterior, para empezar a captar empresas que actúen en Morás. Y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos un problema de que la ciudad, bajo gobierno conservador, está parada. Y eso es a lo que le vamos a dar respuesta. Y le vamos a dar respuesta, ahora se la estamos dando con la oposición que hacemos en el ayuntamiento y se la daremos en el futuro proponiendo de nuevo un programa ambicioso como corresponde a una ciudad que siempre tuvo vocación de liderazgo y que además ha dejado una impronta de actuaciones económicas, sociales, culturales, etcétera, que en muchos casos fueron ejemplares en todo el territorio español. El gobierno en La Coruña, no tengo noticia de que se haya dejado una gran deuda financiera. Todos los omesos que faltan están en los tribunales, edificios de licencias urbanísticas que hay que tirar. Bueno, hay asuntos que derivan en conflictos judiciales y hay que estar a lo que fijen las sentencias judiciales. Pero los procesos de urbanización que se han hecho bajo los gobiernos socialistas en La Coruña han cambiado la faz de la ciudad, han creado barrios con niveles altos de equipamiento, han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos en esos lugares y en general han sido beneficiosos para las arcas municipales. Y lo que ocurra con pleitos concretos que llevan los ciudadanos en los tribunales, pues habrá que estar a lo que diga la sentencia y cumplirla. Pero la ciudad también se hizo con un patrimonio de suelo importante que le permitió hacer otras operaciones. Y su situación es una situación normal, estuvo en una entidad financiera, al igual que estuvieron en representación de una corporación local, igual que estuvieron representantes de los otros grupos políticos. Por ejemplo, hay que recordar la presidencia de la Caja de Ahorros de Galicia o hay que recordar la presencia de otros grupos políticos. De eso no se ha derivado ninguna condena y ahora un proceso que sigue su curso en la Audiencia Nacional, donde lo que hay es una situación de imputación, que por enésima vez hay que decirlo, no es ni siquiera una acusación. Veremos en qué termina eso y estoy seguro que los interesados actuarán en consecuencia. Pues probablemente la cercanía que tienen los ciudadanos al ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento es el único sitio de la vida política donde enseguida se percibe si lo que se está haciendo o proponiendo tiene eco, es bien recibido, es mal recibido, surte efectos positivos o negativos. En otros ámbitos de la administración eso es muy difícil de ver. Primero porque se trata de políticas más generales, de políticas más basadas en cambios normativos y que tardan años en hacer efecto. Los cambios en una política sanitaria, educativa, de investigación, normalmente hacen falta generaciones para ver los resultados. En el Estado todavía está más lejana la percepción de los ciudadanos. Y aquí no, aquí el ciudadano se dirige a cualquier concejal en la calle, en un acto público, y eso da un feedback muy interesante a la hora de decidir, de hacer cambios, modula el tipo de actuación. Yo creo que esa es la parte que se echa más en falta.